La primera pregunta cuando hablamos de Faraón es de dónde surge. Es una producción polaca. ¿De qué les viene a los polacos hacer una película sobre el Egipto antiguo? ¿Había alguna tradición en este tipo de cine en Polonia? Evidentemente que no. Esta tradición existía en el cine americano, en el cine italiano, pero realmente en el cine polaco no. Lo que se entiende más es cuando decimos que Faraón está sacada de una obra, de una novela de un autor polaco. Y en aquel momento, en Polonia, ligado un poco al énfasis nacionalista también propio del régimen que había entonces en el país, había un interés en exaltar las glorias literarias del pasado. Y en aquella época, a primeros de los años 60, se plantean una serie de superproducciones, una serie de películas de envergadura, basadas en obras literarias de clásicos de la literatura polaca. En el año 1960 ya se había hecho con bastante éxito una adaptación de Sienkiewicz, Los Caballeros Teutónicos, que era una película de exaltación patriótica y que de alguna manera quería recordar a través de un incidente de la Edad Media, quería recordar la resistencia del pueblo polaco contra los invasores nazis. En los años 60, cuando se programa la producción de Faraón, están en marcha también otras dos superproducciones, también basadas en clásicos literarios. Una es el manuscrito encontrado en Zaragoza y la otra es Cenizas. Cenizas, que es una película de Andrzej Wajda, que a veces se suele confundir con Cenizas y Diamantes, que es una película más conocida de este director, pero que no tiene nada que ver. Cenizas es una película ambientada en los tiempos de las guerras napoleónicas y que también es una reflexión sobre el devenir histórico nacional de Polonia. En el caso de Faraón, Faraón, la novela es de un autor que se llama Bolesław Prus, que de hecho es un seudónimo, en realidad se llamaba Aleksander Glanowski. Es una obra ambientada en el Egipto antiguo, pero que de alguna manera nos hace pensar sobre situaciones políticas actuales. Es un poco lo que pasa con Quo Vadis, la novela de Henryk Sienkiewicz, la famosa novela de Henryk Sienkiewicz, tantas veces llevada al cine, que aunque habla de los cristianos, las persecuciones de cristianos en los tiempos del Imperio Romano, de hecho está hablando de los sufrimientos del pueblo polaco bajo el yugo zarista a finales del siglo XIX. Porque Quo Vadis, la novela de Sienkiewicz, se publica al mismo tiempo que Faraón, son contemporáneas, las dos se publican prácticamente en las mismas fechas, hacia 1895. Faraón se publicó en capítulos, en una revista, como un folletín, y la edición en libro salió, si no recuerdo mal, en 1898. Faraón, igual que pasaba con Quo Vadis, también tiene un mensaje político actual, quizá no es tan directo, no es tan literal como el de Quo Vadis, pero también es una película que habla sobre las clases, la lucha de clases en el poder y cómo unas clases dominan a otras. En este caso concreto, en el de Faraón, estamos hablando de la casta sacerdotal. La casta sacerdotal, la casta sacerdotal del antiguo Egipto, que de alguna forma, trasplantado a la época actual, pues serían un poco también todos los sacerdotes, tanto de religiones como de política, que existía en su momento. Hijo mío, humíllate en tierra y pide a los dioses que perdonen tu tremenda blasfemia. ¡Tú debes pedir que te protejan los dioses! ¡Fuera los sacerdotes! ¡Oh dioses! Pongo bajo vuestra protección los templos amenazados violentamente por traidores y despiadados blasfemos. De todas maneras, el hecho de que la novela de Prus tenga unas connotaciones actuales, esté vista con una perspectiva actual, tampoco es algo que nos tenga que extrañar. Todas las novelas históricas, y también el cine histórico, siempre trabaja con una mentalidad actual, siempre interpreta la historia desde una perspectiva contemporánea. Estemos hablando de la Polonia de primeros del siglo XIX, o estemos hablando de la Edad Media, o estemos hablando del Imperio Romano, en el fondo siempre estamos hablando de nuestra época y de los conflictos propios de nuestra era. Lo que más sorprende de Faraón es que el gran rigor histórico que evidencia
toda la película, toda la ambientación, todo el trabajo de decorados, de vestuario sobre todo. El vestuario es muy interesante de esta película porque realmente es un vestuario muy acorde con lo que realmente debía ser en el Antiguo Egipto, y que además luego tenemos que mirar cualquier monumento de la época para comprobar que la forma como van vestidos en Faraón es mucho más realista que la forma como aparecen vestidos en otro tipo de cintas como Simuelo Egipcio, Tierra de Faraones, en las cuales, o Los 10 Mandamientos de Sylvie de Mille, en las cuales el vestuario corresponde a una estética operística, en fin, más propia de una representación de Aida que de una recogida directa de muestras iconográficas del Antiguo Egipto. Habla. Altísimo príncipe y señor, he visto a 2 escarabajos sagrados, cada uno empujando su bola de estiércol cruzando el camino. ¿Y bien? Tal como mandan nuestras costumbres piadosas, he hecho detener la marcha en honor del sol. Y todavía más curioso es que toda esta verosimilitud que da la ambientación de Faraón, de hecho la intriga, los personajes que aparecen, de hecho son totalmente inventados. Son totalmente inventados porque el faraón protagonista, este Ramsés que aparece, de hecho no existió nunca. La dinastía, la 20ª dinastía, acaba con Ramsés XI. Y aquí, sin embargo, nos encontramos con un Ramsés que lleva de número dinástico el 13 y su padre que tiene de número dinástico el 12. Estos dos Ramséses no han existido nunca, pero de todas formas no es esto lo importante. Lo importante del cine histórico, de la novela histórica, es captar el espíritu del momento, el zeitgeist, que podríamos decir, el espíritu de la época. Y esto queda muy bien representado en esta película, aunque los faraones que aparezcan no sean auténticos, pero el conflicto que se plantea, la ambientación, los escenarios que vemos, sí que realmente corresponden a la realidad, o por lo menos parecen corresponder a la realidad, dan una sensación de verosimilitud, que esto es lo importante del cine muchas veces, no el rigor histórico exacto, no que todo sea verídico, porque esto es prácticamente imposible, sino la sensación de verosimilitud, la ilusión de realidad, y esto es lo que esta película tiene, y mucho. Y además se refleja en muchos aspectos, se refleja, ya hemos dicho, en el vestuario, se refleja en la fotografía, en el tono fotográfico, el cromatismo, que está directamente inspirado en los frescos que podemos contemplar en cualquier ruina ruina egipcia. El color de la arena del desierto está muy bien plasmado. Y también en la música que por una vez no es esa música grandilocuente y totalmente anacrónica, aunque sea muy bonita, que hemos oído en infinidad de películas sobre el mundo antiguo. Por ejemplo, no sé, ¿quién no se acuerda de las partituras de Miklos Rozsa para películas como Quo Vadis o Ben-Hur? Que de hecho son partituras que, por espectaculares que sean y por bonitas que sean al oído, no dejan de ser completas fabulaciones, que no tienen nada que ver con la música que se hacía en aquel momento. En el caso de Faraón, no voy a decir que la música que se escucha sea la auténtica música del Antiguo Egipto, pero es lo que decía antes, también ofrece la impresión de realidad, esta sensación de que podría ser de aquella manera concreta. Cuando Faraón se presentó por primera vez ante un público internacional en el Festival de Cannes de 1966, la reacción de la crítica fue un poco de desconcierto, porque se trataba de un producto que se ajustaba a unas coordenadas ya más o menos establecidas, las del espectáculo histórico a la americana, que estaba muy de moda desde los años 50, desde la época de Sylvie de Mille, Los 10 Mandamientos,
Espartaco, Ben-Hur, que había sido un gran éxito de taquilla, y que últimamente estaba empezando a, mejor dicho, ya estaba en un proceso de plena saturación. En 1966, cuando aparece Faraón, el género puede considerarse que está un poco ya liquidado, por lo menos de momento. En los años 63 y 64 se han estrenado dos superproducciones que no han tenido la recepción que se esperaba. Eran producciones de mucho presupuesto, películas muy caras. Eran Cleopatra, estrenada en 1963, y La caída del Imperio Romano, de Samuel Bronston, rodada aquí en España, estrenada en 1964, que son películas en las cuales se invierte mucho dinero y, por lo menos en un primer momento, no se amortizan y no rinden los beneficios que se esperaban. Llevaban ya muchos años con este tipo de películas. Los americanos hacían sus grandes superproducciones, los italianos hacían sus productos de menor escala, lo que se englobaba dentro del género peplum. Y en el año 66, cuando aparece Faraón, realmente todo este tipo de cine puede considerarse que está un poco desfasado. Entonces la reacción de la crítica es, como decía antes, de desconcierto, porque se encuentran con que sí, realmente es una película sobre el Egipto antiguo, es una producción de gran espectáculo, con escenas impactantes, una gran brillantez visual, pero al mismo tiempo es una película intelectual, es una película que tiene una aproximación muy introspectiva a lo que era el mundo del Egipto antiguo. También es una película de estética totalmente reñida con con lo que es habitual en Hollywood, es decir, no tiene un ritmo sincopado, es una película larga, con escenas lentas. Es un tipo de película que realmente en su momento sorprendió a todo el mundo, y esto de alguna forma dificultó su explotación comercial. Por ejemplo, su duración, la duración original de casi 3 horas, no se vio en casi ningún sitio. En Francia, por ejemplo, tardó mucho en estrenarse, no se estrenó hasta los años 70. Aquí en España se distribuyó bastante pronto, se distribuyó más o menos por el año 1968, pero se estrenó en una versión reducida, que por una vez no fue específicamente por culpa de la censura, sino por una decisión internacional en la cual se planteó la necesidad de reducir el metraje de las 3 horas originales a unas aproximadamente 2 horas, que era básicamente para hacerlo más comercial y que tuviera una mejor aceptación. El director de Faraón, Jerzy Kawalerowicz, es una de las grandes figuras del cine polaco, aunque de todas formas sus mejores películas son las que hizo en sus primeros años. Eran películas de ambientación contemporánea, tiene una intriga policial que pasa en un tren, que se llama Tren Nocturno, que tuvo muy buena acogida en el extranjero. Y en el año 1960 hizo una película muy interesante, una película de corte histórico que se llamaba Madre Juana de los Ángeles. Es una película basada en un hecho histórico bastante alterado, que es sobre un caso de posesión demoníaca, por decirlo de alguna manera, en un convento de monjas. De hecho, es un caso de histeria colectiva, y es una historia que es la historia de las monjas de Loudun, de hecho, que después la hizo Ken Russell unos años más tarde, con el título de Devils. Y es una película que tiene también un enfoque histórico y la historia con perspectiva actual. Tiene un enfoque también bastante anticlerical, de alguna manera antirreligioso, que de hecho tiene una explicación, y es la de la situación social y política que había en la Polonia del momento. Pensemos que en aquel momento Polonia es un país comunista, es un país de la órbita soviética, y es un país que tiene problemas con el clero, es un país muy religioso en el cual la Iglesia tiene mucho poder, y esto no deja de molestar un poco a las jerarquías del partido, lógicamente. Entonces, tanto Madre Juana de los Ángeles como Faraón, de hecho, se inscriben un poco en esta órbita de cine, no diremos antirreligioso, pero cine que de alguna forma tiene una crítica importante contra los sacerdotes, contra los representantes del poder religioso, por su capacidad de manipular al pueblo en contra de los intereses del poder político. Por todo esto es curioso que Jerzy Kawalerowicz
autor de estas dos películas, que son películas históricas, que plantean una visión de la historia de alguna forma críticas hacia el poder religioso, es curioso que años más tarde, cuando ya era bastante mayor, en el año 2001 concretamente, decidió dirigir la primera versión que se hacía en Polonia de Quo Vadis. Quo Vadis, la novela de Henryk Sienkiewicz, tan famosa en el mundo entero y llevada al cine en tantas ocasiones, pero que curiosamente en Polonia nunca se había hecho. Y curiosamente es Jerzy Kawalerowicz el que la realiza, por supuesto desde una perspectiva completamente ortodoxa, es decir, toda la visión que pudiera haber revisionista de la religión que encontrábamos en Madre Juana de los Ángeles o en Faraón, en esta versión de Quo Vadis no existe en absoluto, es una visión completamente ortodoxa y que además, en fin, como demostración de esto que estoy diciendo, es una película que tuvo su premier, su estreno absoluto en el Vaticano con asistencia del Papa Wojtyła, que, en fin, como todos sabemos, pues era polaco y con una recepción que dio a todos los representantes del equipo técnico y artístico, porque de alguna forma lo veía no solo como una exaltación de Polonia, sino también como una exaltación religiosa, o dicho de otra manera, como una exaltación de la Polonia católica y que durante un periodo de su historia pues tuvo que disimular un poco este catolicismo.